Hola a todos los que ya se conectaron. Empezamos en un minutito. Estamos esperando a que más gente se pueda conectar. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos. Estamos transmitiendo desde la Keile con la psicóloga Sofía Mann. Hablaremos sobre un tema muy interesante. Todo pasa y esto también pasará. Sofía, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Bueno, pues sí, este es un tema que toca fibras muy sensibles, la verdad. Yo soy Sofía Mann, soy psicóloga hace más o menos 24 años, principalmente en el ámbito clínico, en terapia individual, pero también trabajo en el ámbito escolar, familiar y laboral. ¿Por qué tocar un tema así? En esta cuarentena, en esta pandemia, me han contactado muchos pacientes por teléfono, mis amigas, mis familiares, ¿no? Y me dicen, Sofi, en un solo día puedo tener todos los sentimientos habidos y por haber. Yo puedo sentirme feliz y luego esperanzada, pero luego me viene un down horrible y me siento angustiado y entonces pienso en el futuro demasiado y siento que va a ser el fin del mundo, pero luego veo noticias y me pongo peor y sale mi rabia y mi ira y mi frustración y mi enojo y todos los sentimientos a la vez. ¿Seré bipolar? Me dice la gente. ¿Seré bipolar? Yo también lo siento, ¿eh? Yo también he pensado, he dicho, yo, buena psicóloga salí, he sentido de todo, ¿no? Y sí, cuando nos enfrentamos a un golpe de la vida, a una cosa inesperada, a una cosa que nos genera una incertidumbre, pues surgen todos estos miedos, ¿no? Y todos estos sentimientos. Todo pasa y esto también pasará. Es un libro muy famoso de la maestra, la psicóloga Marta Alicia Chávez. Esta plática está basada un poco en este libro, ¿no? Todo pasa y esto también pasará, y todo esto también pasará, es una frase, es una parábola muy fuerte, es un decreto fuerte de la vida, de lo que es la vida, ¿no? La vida es una rueda, esto es algo que mi papá siempre me dice, la verdad. Si me está viendo por ahí mi papá, le mando un saludo. Siempre me lo dice. Sofi, la vida es una rueda, no te acomodes ni arriba ni abajo, ni cuando estés bien, ni cuando estés mal, porque la vida es una rueda. Y en realidad pensamos que nosotros cuestionamos a la vida, pero no, en realidad no. La vida no es un menú a la carta, la vida nos cuestiona a nosotros, la vida nos presenta, nos enfrenta a situaciones y de pronto nos cuestiona y nos dice, ¿qué vas a hacer tú con esto? ¿Por qué hablar de situaciones y de sentimientos negativos? Todo pasa y esto también pasará. Es un libro que habla específicamente de pérdidas y duelo. ¿Por qué enfocarnos en lo negativo? También me preguntaron. ¿Por qué no hablar de algo más positivo? Porque desafortunadamente o afortunadamente, ahorita vamos a ver esto, el cerebro humano tiene dos tipos de respuesta. O capta la atención de lo positivo o lo negativo. La verdad, capta más lo negativo. ¿Por qué? Por una situación de supervivencia. ¿Sí? Busca una situación de supervivencia, de estado de alerta. Entonces, capta primero lo negativo para sobrevivir, ¿ok? Entonces, voy a compartirles la presentación que tenemos preparada para ustedes sobre el libro y sobre las fases que vamos a presentar en los procesos de duelo, en los procesos de pérdida. ¿Por qué hablar de esto? Porque todos estamos expuestos a algo, ¿ok? Y parafraseo a la autora, la pérdida nos lleva a contactar con fuertes sentimientos de todo tipo, que no sabemos manejar y si no los manejamos bien en su momento, pueden dejar una huella profunda que contamina nuestra existencia y nuestra vida más allá de lo que imaginamos.
Todos en algún momento de nuestra vida sufrimos la pérdida de alguien, de un ser amado, del trabajo, de una casa, de una residencia, de cambio de residencia, de un amigo, de una mascota, de un objeto muy preciado, de algo que se nos perdió de vista, de una oportunidad de trabajo. Todos estamos expuestos a la pérdida, ¿sí? Y esta pérdida va a despertar en nosotros una serie de sentimientos y de acciones que se les conoce como proceso de duelo. Entonces voy a hacer esta presentación más grande para que todos lo podamos ver, ¿sí? Les voy a pedir por favor que si tienen alguna duda, alguna inquietud, levanten la mano para que yo detenga esto, o al final de la plática también vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, ¿ok? Entonces, bueno, el proceso de duelo, entonces, como lo dije, es un conjunto de sentimientos, pensamientos, estados de ánimo, comportamientos, reacciones fisiológicas, emocionales, ¿sí? Que experimentamos cuando perdemos algo importante para nosotros. ¿Cuándo va a ser eso? No lo sabemos. La vida nos sorprende y nos sorprende a todos. Y si no nos toca en una época, nos toca en otra. Así es parte inherente de la vida, ¿ok? Cuando llegamos a un duelo, que le llamamos resuelto, cuando ya resolvemos el duelo, encontramos paz, tranquilidad, capacidad de estar alegres y tener planes a futuro en nuestra vida. Un duelo resuelto nos regala la capacidad de dejar de sufrir, no dejar de llorar. Siempre nos va a doler eso que dejamos atrás, pero para llegar a lo que queremos llegar, tenemos que dejar atrás cosas. Entonces, ¿podemos llorar por ello? Sí. ¿Podemos sentir nostalgia por ello? Sí, de hecho es sano. Y es sano sacar las lágrimas, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Pero detener el sufrimiento y entender que fue un proceso y que ya vamos a la etapa que sigue, eso es un duelo resuelto. Para Elizabeth Kubler-Ross, que fue la primera psicóloga que habló de las etapas de duelo, son 5 etapas, ¿sí? La negación, la ira, la negociación, el dolor o desesperación y culpa, y finalmente la aceptación y resolución del duelo. Estas etapas no son escaladas, no primero voy a la negociación, a la negación y luego me voy a la ira, no. Son entrelazadas. Entonces, muchas veces, ante una situación incierta, de incertidumbre, de miedo o de duelo, voy a tener todo tipo de sensaciones entrelazadas, mezcladas, y voy a sentir que pierdo un poco la cordura. Es normal, es algo esperado, de hecho, ¿ok? Vamos a la primera etapa. La primera etapa es la de resistencia. Resistencia a entender que esto está pasando, ¿no? Esto no puede estar pasando, es que no es verdad. Dios mío, por favor, dime que no es verdad. Dificultad para aceptar la realidad que nos duele, que no nos gusta y que quisiéramos que no fuera así. Negar los sentimientos de la pérdida para evitar dolor. Es el primer mecanismo de defensa de la mente. Esto no está pasando, es demasiado dolor para recibirlo, ¿ok? La premisa es, no basta con negar los sentimientos, siempre seguirán ahí y se manifestarán de una u otra forma. Entonces, Freud decía mucho, la mejor forma de olvidar es recordando, ¿sí? Vamos a tener que aprender a hablar de nuestros sentimientos. Hay un poder curativo en la palabra, en la elaboración de sentimientos. La primera reacción que vamos a tener es la negación, es algo común, la vamos a tener todos, por más elaborados que estemos, y no le tengamos miedo a esto. Después viene el dolor, ¿no? La tristeza que reprimes, que van a expresar de formas como diferentes porque estás en la negación, todavía no entiendes que estás en un proceso de duelo, ¿no? Entonces empiezas a tener trastornos de sueño, trastornos de hábitos alimenticios, trastornos psicosomáticos, porque el dolor y la tristeza que no permites salir se van a manifestar de alguna forma. Lo que tú no hablas, el cuerpo lo va a actuar de alguna forma, ¿sí? Conductas de riesgo o aislamiento. Para avanzar en el proceso de duelo es necesario dejar la negación de lado. Tenemos que superar la negación. Va a volver a aparecer y va a volver a tocar la puerta y nosotros tenemos que estar conscientes de ella, ¿de acuerdo? Después viene la etapa de ira. Acuérdense que no son escaladas, que puede aparecer una primero y luego la otra, pero generalmente se va a dar primero la de negación. Después viene la ira. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Sentimiento muy difícil de reconocer porque no es aceptable a nivel social.
cuando una persona nos deja, cuando una persona se va de este mundo, cuando una persona enferma, cuando nuestro cuerpo enferma, cuando una parte de nuestro cuerpo tiene que ser reparada, reformada o extirpada, cuando un objeto nos deja, tenemos que soltarlo, cuando una mascota nos deja, cuando una situación cambia, cuando un trabajo nos deja, porque a mí yo no me lo merecía, ¿sí? Es esto. Y sentimos enojo incluso hasta con nuestro cuerpo, con nuestro órgano enfermo, o con nuestra enfermedad, o con el ser querido que está enfermo. Sentimos enojo, sentimos ira. No se afronta la ira porque nos sentimos culpables de tenerla. Entonces es muy difícil decir, me siento enojado por esta persona que se fue, o con esta persona que se fue, o con esta situación que se dio así. Mucha gente me dice, estoy enojado. ¿Con qué? No sé, Sofía, estoy enojado todo el tiempo, porque no es justo que estemos viviendo esto. No es justo. Entonces, qué mala onda del gobierno y qué mal este presidente y qué mal está la comunidad y qué mal los líderes comunitarios, porque tenemos que sacar nuestra ira de alguna forma. No sabemos con quién estamos enojados. Lo que sí sabemos es que estamos enojados, ¿sí? Necesitamos descargar con alguien esta impotencia, esta frustración, esta rabia, lo que habíamos dicho, por lo que perdimos o por lo que no podemos seguir haciendo, ¿sí? Esta es una situación muy común. Hoy me pongo a pensar en mucha gente que deja planes inconclusos, ¿no? Bodas en stand-by, bar mitzvot en stand-by, graduaciones en stand-by, gente que toda una vida está en una escuela, en un colegio comunitario o no comunitario, un colegio que lo acompañó toda su vida y es un momento de graduación, de pasar a la etapa adulta y no pueden cerrar de esta forma, ¿no? Y claro que esto genera ira. ¿Con quién? No saben con quién descargarlo. Y eso hace que el proceso sea cada vez más difícil. Luego viene la negociación. ¿Y si hubiera hecho esto diferente? ¿Y si me hubiera ido a tal lugar? ¿O si me hubiera quedado allá? ¿O si no le hubiera dicho tal cosa? ¿O si hubiera hecho algo más para retener a esta persona, ¿no? La negociación tiene la premisa, una premisa profunda, porque pensamos que quizá todavía tenemos tiempo de cambiar la situación, ¿no? Quizá todavía tenemos expectativas de que podemos evitar nuestra pérdida y corregir su rumbo. Una vez que nos damos cuenta de que no podemos hacer eso porque no depende de nosotros, porque la vida nos sorprende, porque la vida no es un menú a la carta, porque así pasa, porque nos toca y a veces nos tiene que tocar a todos, ¿sí? Entonces vamos asumiendo esto y me puedo regresar otra vez a la negación y otra vez a la negociación y otra vez a la ira. Esto es algo que se va a dar de una forma muy imperante, muy impetuosa, muy invasiva y no vamos a entender qué está pasando. En las primeras etapas, tal vez estas reacciones y estas sensaciones se den de forma más intensa y más cambiante. Conforme vamos entendiendo y aprendiendo el proceso, vamos a controlar estas emociones y las vamos a hacer más que vibren en la parte media, en la parte del medio. Después de la negociación viene un dolor profundo, una resignación. Puede haber en esta etapa también culpa, ¿ok? Se le conoce como la noche oscura del alma, cuando nos damos cuenta que perdimos algo, que verdaderamente estamos en una crisis, que estamos viviendo una situación difícil, ¿no? Hay un dolor, en muchos casos hay desolación, casi todos en la vida hemos experimentado esto. Las grandes pérdidas nos muestran esa noche oscura, ¿no? Si la sobrevivimos, si la pasamos, vamos a resurgir fortalecidos. ¿Por qué la vida nos golpea? Muchas veces nos preguntamos, ¿para qué nos golpeó así? ¿Qué nos quiere decir? ¿Por qué la vida nos golpea? Nos golpea para que nosotros saquemos estas fortalezas que tenemos dentro, que sí las tenemos, pero desafortunadamente nada más salen a través del dolor. Las fortalezas que tenemos dentro, madurar y crecer duele y toma tiempo. Y esto sale a través del dolor que tenemos. Muchas personas, muchos seres, prefieren regresarse a la ira, se aferran a la ira y construyen en ella su propia fortaleza porque el dolor profundo es tan fuerte que no lo toleran, no toleran sentirse enojados, ¿no? Pero se convierten en seres amargados, enojados con la vida, intolerantes, siempre tienen una razón para quejarse, para sufrir, ¿no? Y esta amargura los acompaña como una sombra de vida. Entonces, ¿se vale evitar el dolor? Se vale. Si tú lo quieres hacer, se vale.
¿Se vale no sufrir y no andar por las calles llorando? Se vale. No tienes por qué andar por las calles llorando, ¿no? ¿Se vale conectarme con la ira? Se vale. También se vale. Tú puedes hacer con eso que te pasa lo que tú decidas hacer. Estás libre de hacerlo, ¿no? Pero te va a alcanzar. La noche oscura te va a alcanzar. Hay un cuento muy famoso de Jorge Bucay que se llama El dolor y la rabia. Y habla de dos amigos que se encuentran caminando por un bosque y en el bosque se encuentran un río, ¿no? Y entonces uno era el dolor y otro era la rabia, era la ira. Tenían tanto calor que se quitan la ropa, se meten a nadar y en una de esas la ira, como la rabia, como es impetuosa, como es intolerante, como es impaciente y quiere salir, se aburre y se sale. Y así como es impetuosa e impaciente, no se da cuenta de qué ropa elige y toma la primera ropa que agarra, ¿no? Y se pone la ropa y se va. Y cuando sale la tristeza, el dolor, se da cuenta que su amigo ira, que su amigo rabia, se había llevado su ropa. Y dicen que desde ahí la ira va disfrazada de enojo y el enojo va disfrazado de dolor. Cuando estés mucho tiempo enojado, pregúntate qué te duele, qué te está haciendo triste. Y cuando estés mucho tiempo triste y con dolor, pregúntate qué te enoja, porque tal vez no lo has expresado. Así van la ira y la rabia, la ira y el dolor van pegados, son partes de la misma moneda y van pegados, ¿ok? Detrás de esa ira, de esa rabia, hay un inmenso dolor, como lo dijimos, está contenido, no lo dejamos salir para no sufrir, se vale, pero en algún momento va a tener que salir, ¿no? Y la paradoja tan grande es que estas personas que tanto evitan el dolor y que tanto se enganchan en la ira, prefieren mostrarme amargado, duro, fuerte, con coraje, que con dolor sufren. Las personas amargadas sufren, y mucho. Las lágrimas purifican el dolor y te muestran espacios maravillosos. Hay un estudio que hizo Boston University, por ahí de 1980 y tantos, no tengo el dato exacto, pero se los debo, prometido, en donde midieron el nivel de toxicidad de las lágrimas y era altísimo, altísimo. Las lágrimas sacan eso tóxico que hay en nuestro cuerpo, purifican el cuerpo. Pero hay que permitirnos las lágrimas, hay que permitirnos el dolor, hay que permitirnos decirnos, no me la estoy pasando bien, no estoy bien. Todo el tiempo, ¿cuándo es bueno y cuándo no? Ahorita vamos a ver también eso, ¿ok? Lo que realmente hace daño en el dolor profundo es reprimirlo, reprimir el llanto. Los sentimientos buscan salidas. Y si no le damos las salidas adecuadas, van a buscar salidas sustitutas, si no los dejamos salir. Lo que yo no hablo, el cuerpo lo actúa. Los sentimientos tienen ciertas características. Uno, son universales. Todos tenemos sentimientos positivos y negativos. Rencores, resentimientos, envidias, alegrías, tristezas, orgullos, fantasías, ilusiones. Todos tenemos sentimientos. Son universales los sentimientos. Son subjetivos porque cada quien lo vive de acuerdo a su forma. Yo tal vez soy una drama queen y me tiro al drama cada vez que siento algún dolor, porque a mí me gusta eso, ¿no? Tal vez soy más histriónica, pues. Hay gente que es más explosiva, hay gente que es más positiva y siempre está sonriendo. Hay gente que es le gusta más ilusionarse, vivir más en la fantasía, ¿no? Y se vale. Son neutros, no son ni buenos ni malos. Yo no te puedo decir estás bien por sentir esto o estás mal por sentir esto. Estás equivocado, no puedo decirte esto. Son neutros, son subjetivos, ¿ok? Son de cada uno. Muy importante, son transitorios. Todo pasa y esto también va a pasar. Siempre llega el día que pasan. Mucha gente me dice, tengo miedo de caerme y de tirarme a la depresión, Sofi, porque mi familia me necesita, porque mis hijos me necesitan, porque ante esta situación, y yo entiendo, pero su miedo más profundo no es eso, su miedo más profundo es quedarse ahí. Y los sentimientos son transitorios, inician, llegan a su clímax, se diluyen solos, y si no se les permite salir, nunca van a llegar a su clímax y nunca se van a diluir, se van a quedar ahí atorados, atascados, como algo
así que nos oprime todo el tiempo y empezamos a sentir síntomas físicos. Y 5, sí son parte de la vida y siempre aparecen. Y entonces, si son así, es mejor aprender a relacionarnos con ellos. Los sentimientos van a aparecer, sí o sí, son parte de la vida. Entonces hay que aprender a tener una buena relación con ellos, ¿sí? En esta misma etapa del dolor profundo aparece también la culpa. Híjole, si yo hubiera hecho más, si hubiera podido hacer más, si me hubiera puesto más las pilas, no me hubieran corrido de este trabajo. Si hubiera, no, pensamos que estaba en nuestras manos, que las cosas hayan sucedido de otra forma. Y entonces buscamos formas de autocastigo y autosabotaje. Y entonces vemos a personas que tienen muy, muy mal elaborado su duelo y empiezan a tener ciertos accidentes pequeños, se golpean con las cosas, se tiran al suelo, se resbalan, se cortan, ¿no? O golpes frecuentes, ¿no? A veces permitimos la agresión de otros, a veces echamos a perder cosas buenas o relaciones buenas que tenemos en la vida, a veces empezamos a enfrentar dolores físicos, a veces hay enfermedades o incluso accidentes, ¿ok? Cuando el duelo se debe a alguna pérdida de un ser cercano, de un ser querido, se ha visto mucho la culpa del sobreviviente. ¿Por qué no me fui yo? ¿Por qué le tocó a él? Sobre todo si se trata de gente joven o de gente más pequeña que uno, ¿no? ¿Por qué a él y no a mí? Sentimos que nosotros merecemos más haber enfermado o haber perecido, ¿no? Sentimos que no merecemos nada y nos cuesta trabajo recibir. Una persona que no elabora bien su culpa y su duelo va a tener problema con recibir, ¿ok? Con proporcionarse cosas buenas y situaciones agradables. No se permite disfrutar. Y por último viene esta etapa que a mí me encanta, que yo creo que todos pasamos por varias etapas, pero esta etapa 5 es, creo, de las más importantes. Después de la tempestad, después de sentir de todo un poco, después de sentir todos los días, pero ira, pero negación, pero culpa, pero negociación, pero otra vez ira, pero otra vez negación, pero otra vez dolor, pero un dolor profundo, pero no me puedo salir de la cama. Después de esta tempestad, ¿sí? Empezamos a ver la luz. Empieza a haber signos claros de estar llegando al fin de este proceso, porque un duelo es un proceso, no es un suceso. Esto que nos pasa hoy en día es un proceso, no es un suceso y vamos a tener que aprender a vivir con él. Y empezamos a tener estas características. Pensamos menos en el suceso de pérdida. Empezamos a pensar menos en esto que está pasando, ¿no? 2, vuelven las ganas de divertirnos, de conocer personas nuevas, de salir, de hacer actividades que antes no hacíamos, ¿sí? Empezamos a generar rituales nuevos que provocan grandes cambios externos e internos. Es importante esto de los rituales, acoplarnos a la nueva realidad, sin esta situación, sin esta persona, en modos diferentes. Empezamos a aprender a lidiar con los sentimientos. Estos viven en mí y se quedan en mí, están en mí, entonces son parte de mí. Cada sentimiento viene con una respuesta conductual que va a ayudar a asimilarlo. Entonces, la tristeza va a venir con muchas ganas de llorar. El enojo va a venir con ganas de golpear o gritar, ¿sí? Y de sacar esta rabia que tenemos. La culpa va a venir con un diálogo interno de autorreproche, porque yo no es justo, no. Los sentimientos son energías. Y aunque sintamos algo en el cuerpo, realmente no están ahí. Hay que sacarlos, hay que demostrarlos, hay que hablarlos. Los sentimientos los podemos hacer 3 cosas con ellos. Desahogar, los podemos transformar y los podemos transmutar, que esto es la parte más importante del proceso de duelo. Claro que todas las partes hay que manifestarlas porque son un proceso, ¿sí? Pero esta quinta etapa tiene una magia especial, ¿ok? Desahogar significa sacar el sentimiento de mí, liberarlo, expulsarlo por catarsis, por llanto, por rabia, por dolor. Necesitamos sacarlo. Y a veces va a salir incontrolado, impetuoso, incoherente, incongruente, no importa. Después viene la parte de transformarlos. Significa cambiarlos de forma. Tenemos que empezar a hacer acciones, ¿sí? Transformar y transmutar implica acciones. Pensamientos diferentes,
formas de percibir diferente, formas de enfrentar una situación diferente en terapia, en una buena plática, en un buen café, en un curso. Empiezo a elaborar, empiezo a hablar el sentimiento, empiezo a recordar con diferentes tareas terapéuticas, ¿sí? Las tareas terapéuticas no solamente se dan en terapia, también se pueden dar en otros contextos. Hay muchos elementos terapéuticos, ¿ok? Y por último, transmutarlos. Transmutarlos implica mudarlos a un estado vibratorio distinto, más elevado, con mucho más poder de transformación y en donde deposito ahí una pintura, una poesía, un canto, un baile. En algún momento, cuando tuve la oportunidad de participar en la Ciudad de las Ideas, fui a esta famosa Ciudad de las Ideas en Puebla, nos tocó un grupo de Uganda, de mujeres de Uganda, que venían a hablar del genocidio que habían vivido en su país. Y una de ellas dijo una frase maravillosa, tenían una danza tan fuerte, eran parte del intermedio, y durante la danza ellos bailaban y contaban parte de la historia, era un multimedia. Y una de ellas dijo, tuvimos que aprender a bailar para perdonarnos el haber sobrevivido a tanto dolor y a tanta muerte. Ellas transmutaron este dolor en danza, en baile. Y entonces, Sofi, ¿me tengo que poner a bailar porque perdí mi trabajo? No. Transmutar el dolor es transformarlo en algo que te haga a ti bien. Si no te tocó estar ahí, si la pandemia te quitó de algún lugar, si te retiró de alguna situación que querías, si te hizo perder una situación económica, un trabajo, una relación familiar, un ser querido, un objeto preciado, lo que sea, lo importante es transformar ese dolor en algo que te va a recordar siempre eso y que cada vez que lo veas te va a hacer sonreír. Lo vas a tener en otro nivel vibratorio, no va a estar acompañándote como una sombra. Transmutamos en un libro, en una poesía, en una escritura, en algo que debemos hacer. Acuérdense, transformar y transmutar es llevarlo a la acción. No siempre estoy preparado para la acción. No traten de hacer la transmutación y la transformación en las primeras etapas de duelo. Hay que permitirnos tener más etapas, ¿ok? Dejar que pase el dolor para poderlo transmutar. En cuanto a la elaboración de sentimientos, en un proceso de duelo las 3 opciones son necesarias: desahogarlos, transformarlos y transmutarlos, y cada una tiene una función. El desahogo es necesario porque es liberador, ¿no? Nos enseña a sacarlo, pero de él no aprendemos nada. O sea, voy a sacarlo, voy a tener este primer momento, pero va a ser liberador, nada más. No aprendemos ni crecemos en él, no nos deja nada sustancial. A veces el dolor que causa una pérdida se mezcla con dolores viejos que tenemos atorados y que no trabajamos en el pasado, ¿ok? Y entonces no los haces conscientes y con esta pérdida, ¡pum!, se juntan todos los dolores y esta nueva pérdida ayuda a elaborar pérdidas pasadas. Cada sentimiento tiene una razón de ser y aporta algo útil a nuestro proceso de maduración y de crecimiento, ¿ok? Y la utilidad del dolor es contactarnos con nosotros mismos. Poder ver esta noche oscura, esta noche negra, nos ayuda a ver esta fortaleza interior. Por otro lado está la ira. Tenemos el dolor y que tenemos que desahogar, transformar y transmutar, y está la ira. La ira es un motor que se enciende dentro de nosotros y que nos sirve para salir adelante. En algunos procesos de separación, por ejemplo, que yo veo muchos procesos de separación a veces en el consultorio, le digo, ahorita te sirve la ira, ahorita te sirve estar enojada. Me decía, yo no quiero estar enojada todo el tiempo. No, va a llegar un momento en que vas a estar tranquila, pero ahorita te sirve. Nos sirve para salir adelante. Muchas veces sus manifestaciones como gritos, llantos, golpes, peleas, agresiones, se vuelven contra personas cercanas a nosotros y no queremos lastimarlos. Hay que estar conscientes nada más de esto. Y el entorno, entender este proceso. ¿Se permite la violencia? No. ¿Se permite la agresión porque está pasando por un mal momento? No. Pero hay que entenderlo, hay que comprenderlo, no justificarlo, pero entenderlo y comprenderlo. Muchas veces no la manifestamos la ira, porque tenemos la creencia de que es mala, y entonces no nos permitimos vivirla, porque vamos a lastimar al otro.
hay que aprender a modular la ira. Y como adultos más, tenemos una responsabilidad de aprender a modular la ira. La ira reprimida tiende a somatizarse y deja huellas profundas en nosotros. Entonces, hay que evitar eso. Elaboremos nuestros duelos, elaboremos nuestros sentimientos, hagámonos responsables de la situación que estamos viviendo y permitámonos. Seamos jueces más dóciles con nosotros. Hay que permitirnos a veces el dolor. ¿Ok? Y bueno, con esto, pues, terminamos esta presentación. Me encantaría escuchar sus opiniones, sus dudas, sus sugerencias, sus experiencias, porque yo, la verdad, aprendo muchísimo de todos ustedes. No sé si podemos abrir micrófonos o ver chats. Sí, vamos a ir abriendo ordenadamente el micrófono. Quien quiera decir algo, por favor, que levante la mano. Amada, adelante. Hola, Sofi. Buenas tardes. Hola, Amada. Me parece la verdad, una presentación increíble. Pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa cuando te quedas mucho tiempo en una etapa y como que no puedes pasar de ahí? ¿Qué? Mira, Amada, muy buena tu pregunta, muy buena amiga, muy buena tu pregunta, porque a veces tenemos la fortaleza, está dentro de nosotros, Sí. pero la circunstancia social, la familia, la situación que está viviendo el país, no nos permite elaborarlo. Y entonces nos quedamos en una etapa. O a veces estamos cuidando nuestra integridad, no es momento de sacar mi sentimiento o de compartirlo. El cuerpo es muy sabio y la mente también. Cuando nos quedamos atorados en una etapa, muchas veces es porque el cuerpo así lo requiere. Yo sugiero muchísimo, muchísimo que estemos muy atentos porque aquello que no hablamos lo vamos a empezar a somatizar. Entonces, hay un dato clarísimo para pedir ayuda, ¿no? Tal vez no lo puedo expresar con mi gente y cuando sé cuándo tengo que pedir ayuda. Cuando uno o más síntomas, ya sea el enojo, la rabia, la culpa, la depresión, nos afectan más de 2 áreas de funcionamiento. O sea, ya no estoy pudiendo dormir, ya no estoy comiendo de más o estoy comiendo de menos, no me puedo concentrar en el trabajo. Ahí es un punto en donde sé que necesito ayuda porque solo no puedo. Y entonces estoy sabiendo que estoy atorado en una etapa y que esta etapa me está generando ciertos síntomas que me afectan 2 o más áreas de funcionamiento. Entonces, a veces no podemos solos y lo tenemos que hacer, ¿no? Con ayuda de los demás. Por aquí hay espero que te haya contestado, Amada. Hay una persona que nos pregunta, una pregunta, Sofi, ¿qué pasa si tras una pérdida muy, muy grande no se puede llorar? El ejemplo es mi abuela cuando perdió a uno de sus hijos. Nunca pudo llorar y casi 2 años después ella se fue. Muy doloroso, la verdad, muy doloroso porque nuestra mente está casi programada, domesticada para perder a los de arriba, ¿no? Es dolorosísimo, pero estamos programados, es el ciclo de la vida. Cuando perdemos en la escala generacional hacia abajo, es algo tan profundo y tan doloroso que no podemos entrar a nuestra mente en un estado de shock. Muchas veces, muchas personas no se permiten sacar el sentimiento, desahogarlo, que es la primera fase. Y yo siempre recomiendo que a esas personas hay que llevarlas a hacer. Llévenlas a hacer, que a través de bordar, tejer, dibujar, amasar, cocinar, pintar, escuchar un concierto, tocar un instrumento, que por ahí desahoguen, aunque sea un poco, ¿no? Si se trata de gente más joven, que puede elaborar procesos, aunque no pueda llorar o hablar del suceso en específico, yo los llevo a ver películas que les generen llanto, escuchar canciones que les generen llanto, conciertos que les generen llanto, llevarlos a la ópera, hacer que podamos enfrentarnos, ¿no? Nos dicen acá
que no da la opción de abrir el micrófono. Hay que, ahorita en la Keila, no, bueno, la persona que está monitoreando todo esto nos va a ayudar, ¿ok? Los que no pueden abrir, bueno, ya dice, los que no, den clic en la opción de levantar la mano. Perdón, ya había contestado yo. Ok. Hola, Sofi, muy interesante. Justo falleció un tío y ha sido muy difícil porque todo ha sido a través de Zoom. Pero ya pasó la semana, me cuesta trabajo pensar cómo acercarme a ellos. Me duele mucho no poder estar con mi tía y primos. Te entiendo muchísimo. Al inicio de esta pandemia nosotros vivimos en familia algo similar. Duele muchísimo, pero está ahí. Y podemos negarlo o podemos esperar un momento adecuado para acercarnos, para decir estoy contigo, para decir hubiera querido estar y para hacer, ¿no? Estoy aquí, te mando unas galletas, estoy contigo, te llamo para ver cómo van, ¿sí? Esto nos vino a demostrar que podemos relacionarnos de otra forma. ¿Extrañamos el contacto? Sí, todos lo extrañamos. Es más, está comprobado, no lo digo yo, que hay un beneficio neurológico con el abrazo y con el contacto físico. Los abrazos que duran más de 1 o 2 minutos o 20 segundos, más de 20 segundos en realidad, hay un cambio neuroquímico y no lo podemos hacer, ¿no? Pero bueno, usemos lo que sí podamos y siempre es bueno levantar una llamada. Esta tecnología nos ha alejado de muchas cosas, pero nos ha acercado de seres lejanos, ¿no? Muchas gracias por las felicitaciones, gracias por las palabras de aliento. Hay una persona con el micrófono abierto, que escucho. Hola, Sofi. Hola. ¿Cómo estás? Soy Karen. Hola, Karen. ¿Cómo estás, Karen? Baruch Hashem, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, Sofía. A ver, me quedé con dos duditas. Te dijiste que cuando estás mucho tiempo enojado, ¿qué te debes de preguntar? Cuando estás mucho tiempo enojado, tienes que preguntarte qué te genera tristeza. ¿Qué te está generando tristeza? Y cuando estás mucho tiempo triste, hay que preguntarse qué te está generando enojo. La tristeza, la depresión, es la agresión vuelta contra ti mismo, porque no la puedes sacar. Entonces la estás regresando, ¿sí? Y la agresión y la violencia es la depresión reprimida. Okay. Gracias, Sofía. ¿De qué? A ustedes. Gracias por sus felicitaciones. Muchas gracias por estar aquí. Dicen que no pueden abrir su micrófono. Dice Sofi, referente a devaluar al otro para sentirnos mejor, ¿cómo lo manejamos? Muy buena pregunta. Aida Saab nos pregunta esto. Es que es maravillosa esta pregunta. De entrada, reconocerlo es un paso adelante, ¿no? Pero yo siempre les he dicho en familia, porque soy consultora familiar, que hay que utilizar palabras claves. La persona que devalúa y que no puede controlar esta ira que tiene o que es impulsiva, no está en él. Entonces podemos utilizar palabras claves para hacerle ver que se está pasando un límite, que está pasando una circunstancia. Y en ese momento esta persona tiene que aprender a respirar y desactivar el enojo hablado, ¿sí? Desactivar el enojo, actuado. El enojo se platica, el cariño se practica. A mí no me digas que me quieres, demuéstramelo. Y no le digas, generalmente hacemos lo contrario. Cuando estamos enojados lo actuamos. Hacemos la ley del hielo, dejamos de hablar con la persona, nos alejamos, le discutimos de todo, la criticamos, la devaluamos, ¿sí? Y en familias hay que tener mucho cuidado con esta dinámica. El enojo se platica y el amor y el cariño se practican. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Dicen muchas gracias, me gustó, me encantó, muchas gracias. De veras, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que nos quieran comentar, sugerir, compartir? Gracias. Gracias por sus chats, por sus palabras. Muchísimas gracias. Miriam, adelante. ¿Ya puedo hablar? Hola, ¿Sí se oye? Miriam. Hola, ¿Sí, se ¿cómo oye? están?
Muchas Muy bien. felicidades. Increíble, como siempre, Sofía, gracias. Bueno, yo entré un Gracias. poquito tarde, pero ya había oído de todo esto. Yo quería compartir cuando murió mi mamá, que la verdad es que yo sufrí mucho y lo lloré y lo lloré y lo lloré, y quiero compartir que eso fue lo que me curó el alma. La gente se enojaba porque lloraba siempre. Siempre lloraba, yo siempre platicaba tantito y lloraba, ¿verdad? Y me decía la gente, ya tu mamá va a estar muy triste porque lloras, porque esto, porque ya, recuérdala con amor. Pero yo decía, déjenme curar mi dolor y déjenme, ya, yo soy así, yo lloro, yo lo quiero sacar. La verdad es que mis lágrimas, de verdad que Hashem es sabio, porque en 11 meses, de verdad, me fue muy mal los 11 meses, pero lo saqué. Me acuerdo ahorita con tanta alegría de ella, y Así ahorita es. lloro de emoción de ella. Así es. La verdad, te agradezco tanto que abras tu corazón y nos compartas esto. Un proceso de duelo dura de 6 meses a 1 año. Y sí, el divorcio es un duelo, las separaciones son un duelo y la muerte de un familiar querido, aunque sea nuestra mamá, aunque es la ley de la vida, aunque ya hemos oído de eso, nos duele mucho. No estamos preparados para la orfandad, nadie está preparado para la orfandad y duele mucho. Y qué bueno que lo pudiste sacar y que lo pudiste llorar. Y si Es te que mi mami murió, quiero explicar que mi mami murió un día de Sukkot, que en la noche estaba perfecta y ya no amaneció. Entonces fue algo muy fuerte, estaba ya perfecta. Entonces fue una pérdida de sorpresa, de que no tenía ninguna enfermedad. Sí. Entonces sí siento que el haberme metido así tanto en mi sufrimiento, en mi emoción, no sé, me metí mucho en este rollo. Hasta con mi hijo tenía 5 años. Y Sí. lloraba él conmigo, pobrecito, y le decía, Sí. vamos a aventarle un globo a abuelita para que contarle todo lo que tenemos. Entonces él escribió, yo escribí, se lo mandábamos, y bueno, un proceso de 11 meses muy fuerte. Pero fíjate, compartiste ahí tu llanto con la transformación y la transmutación. Un globo, vamos a escribirle, lo platicaste con tu hijo, porque hay una pregunta por acá que también dice, ¿qué pasa con los niños? Para los niños es diferente. Muy fuerte. Es muy fuerte porque no tienen el lenguaje elaborado que nosotros tenemos. Menores de 12 años, aunque hablen perfecto, les cuesta más trabajo elaborar, pero los niños tienen algo muy bonito. Los niños tienen una capacidad de juego hermoso y en el juego se elabora y se transforma y se transmuta mucho. Exacto. Vamos a mantener este niño que llevamos dentro, ¿no? La verdad es que sí, los niños tienen esta capacidad. Entonces, mientras corren, brincan, recuerdan, porque también hay una pregunta aquí sobre los recuerdos. ¿Qué pasa con los recuerdos que te llevan otra vez al proceso? ¿Es un proceso diferente? No, los recuerdos forman parte de el proceso de duelo sano. No es el que te deja, no es el que te hace olvidar. No te hace olvidar, te hace dejar de sufrir. Eso es lo que me pasó a mí, exacto. ¿No? Recuerdas, como dice Miriam, recuerdo con alegría. Ahorita ya recuerdo con... Sí. Claro que me duele, pero recuerdo con alegría, ¿no? Y eso es muy valioso, muy valioso. Gracias, Sofía. Gracias. No tengo palabras para agradecer las palabras tan bonitas que me escriben. Una plática muy relevante en estos tiempos. De verdad que sí. Esto no lo hago yo, lo hacemos todos. Sus comentarios es maravilloso. Muchas gracias. Me quieren preguntar cómo acomodar el preguntarnos dónde encontrarnos con este ser más seguido. El ser, nosotros somos nuestra historia, ¿no? La verdad es que yo soy parte de mi familia de origen, de mi familia nuclear. Entonces, el ser vive en nosotros, el ser vive en nuestros rincones, en nuestros recuerdos, en nuestras fotos, en nuestras vivencias. No tienes que buscarlo, no hay que buscarlo para encontrarse con él. Y yo sí soy muy respetuosa de los diferentes espectros, ¿no? Ellos pasaron a mejor mundo, así como se dice. Están en otro mundo, ya no pertenecen a este. So hay que respetar esa parte. Hay que respetar también esa separación. Y hay que respetar también tiempos y ritmos y formas. Dejarlos descansar y descansar nosotros también del dolor, ¿no? Generar un día,
generar una semana, generar un momento de recuerdo, recordarlos con amor, con anécdotas, con situaciones, eso es maravilloso. Pero traerlos a la mente constantemente, sobre todo después del primer año, pues es algo muy doloroso y no es lo aconsejable. Necesitamos dejarlos descansar porque ellos están en un mundo mejor y nosotros también. Necesitamos vivir esa pérdida y reinventarnos a través de esa pérdida, ¿no? ¿Cómo recuperar aquello que voy a perder o que perdí en este proceso de cuarentena? Pues no sé si lo vas a recuperar o no. Vas a tener que aprender a vivir con esta nueva Sofi que eres, con esta nueva yo que eres, ¿no? Así es. ¿El divorcio es un duelo? Sí, el divorcio es un duelo. Y dura lo mismo, de 6 a 1 año. Aunque las cosas hayan ido muy mal, aunque llevamos mucho tiempo mal en pareja, aunque ya lo que queríamos era eso, ¿sí? Muchas personas terminan la separación y sienten paz, pero después vuelven los recuerdos y vuelven y si hubiera y si no hubiera. Hay que darse tiempo al proceso. Es natural, es algo natural, ¿ok? Muchas gracias, me dicen palabras bien bonitas, se los agradezco muchísimo. No tengo más preguntas acá, creo que he contestado en general todas las que se han dicho. No sé si tenemos algo en Facebook. Nada más tenemos una pregunta que dice, ¿qué frase dijiste de transmutar la emoción? Bueno, la transmutación es primero el desahogo, o sea, la emoción primero la tenemos que desahogar, después transformar y luego transmutar. Transmutar es la capacidad que tenemos de generar el dolor en algo productivo y en algo de acción, en algo tangible, en algo asertivo, en algo, pues, a mejor, ¿no? Hay personas que tienen una pérdida muy grande y hacen una casa hogar, ¿no? Y hacen algo a gran escala. No tengo que hacer algo a gran escala. Cada quien elabora sus procesos y sus duelos de una forma muy personal, ¿no? Hemos visto personas, familias enteras que se quebraron por la muerte o por el fallecimiento de un ser muy querido, muy joven, inocente, y transmutaron esto en una asociación, en un movimiento a favor de algo, en algo muy poderoso y muy fuerte, y eso es muy valiente y muy valioso. Pero también es valioso hacer un dibujo para esa persona que falleció. Y también es valioso que me dé un tiempo y le escriba algo. No tiene que ser algo a gran escala, tiene que ser algo para mí. Acuérdense, el sentimiento es subjetivo y nadie te puede decir que estás bien o mal por sentirlo. ¿Algún libro que me recomiendes aparte del Todo pasa y esto también pasará? No tengo a la mano un libro. Bueno, hay un libro para procesos de pérdida como tal, de muerte, que se llama el libro tibetano de la vida y de la muerte. Muy bueno, muy maravilloso, pero en época de incertidumbre y de este tipo de cosas, no tengo algo a la mente, déjenme pensar en algo. Pero no tengo algo ahorita en la mente. ¿Hay alguien que está esperando hacer una pregunta? Yo, Sofi, Raquel. Hola, Raquelita preciosa, ¿cómo estás? Bien, gracias, molestándote. No es molestia. Cuando una madre sufre, cuando los hijos se pelean, y ella está en medio, ¿es un duelo también? Sí. ¿Y cómo lo maneja? Porque por lo general todos se lo tragan. Sí. ¿Qué se hace? Sí. Gracias, Raquel. Gracias por tu pregunta. Verdaderamente, la vida está diseñada para que vivamos lo que venimos a enfrentar. Así es. No es algo que pedimos, es algo que nos va a tocar a todos. ¿Por qué a una familia algo y a otra familia otra cosa y a otra familia? Porque así nos toca, así es, ¿no? Sí, definitivamente hay cosas que nos duelen muchísimo y no podemos intervenir o porque los hijos son mayores o porque ya somos una familia muy grande o porque se puede exponer una situación más delicada ahí. Entonces voy a tener que buscar la forma de desahogar y transformar mi sentimiento de otra forma, personal, ¿sí? Y aprender a vivir con esta realidad. Hay veces que
no está en nosotros, que no está en mí una decisión que un hijo toma. No está en mí una decisión que una amiga toma de separarse o de alejarse, ¿no? No está en mí el cambio de residencia de alguien que quiero mucho. No está en mí. Y tengo que aprender a elaborar. En estas familias, en estas dinámicas familiares, sobre todo en la comunidad, tendemos a pensar que como padres de familia, como pilares de la familia, tenemos que hacer algo para controlar la situación. Y a veces no podemos hacer nada para controlar la situación. Hay que enfrentar la situación de duelo, enfrentarla con la mejor cara y decir, bueno, esto tenía planeado la vida para nosotros, para esta familia. Vamos a dejar que pase el tiempo. Entre más nos metemos en un conflicto, más se hace grande el conflicto. A veces el conflicto entre dos miembros explota y tenemos que dejar que, como el péndulo de una campana, se choquen contra las paredes de la campana para lograr el punto medio. Y a veces no tenemos nada que ver nosotros. ¿Ok? Pero te sientes en medio. Te sientes en medio, porque son hijos, claro. Te sientes totalmente en medio. Pero hay que aprender a permitir y a que suelten, porque hay situaciones que no están en ti. Y tú puedes hacer un contacto con uno y con otro y generar una buena dinámica y no entrar en luchas de poder o no ponerte en medio, porque es importante también eso. En el momento que te pones en medio, estás haciendo ese conflicto tuyo y no necesariamente es tuyo. Gracias, Sofía. Doloroso, pero así es. Excelente plática. Gracias, muchas gracias, Raquel. Nos preguntan sobre libros y alguien puso The Choice o El hombre en busca del sentido, totalmente, definitivamente muy buenos libros. El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl, que habla incluso de estas experiencias. Creo que nos va a tocar alguna plática la próxima semana también, en donde voy a hablar de este libro, de El hombre en busca del sentido. Creo que lo tengo no recuerdo el tema, pero creo que está este tema, ¿no? El cómo enfrentar una crisis y las fases de la crisis. Esto es el duelo, lo que perdimos en la crisis, pero las fases de cómo voy a adentrarme a una crisis y a salir de ella, el tema de resiliencia es algo diferente. Y The Choice, en español, La bailarina de Auschwitz, es un libro maravilloso de una discípula de Viktor Frankl, el que escribió el primer libro. Maravillosos, a mi punto de vista es de los mejores libros que he leído. La verdad es que es un poema leerlo, es un regalo leerlo. Ella es terapeuta, psicóloga que vive en San Diego, vive hoy en día y habla de su historia y habla de cómo ella fue transformando su dolor en algo y transmutándolo en algo positivo, dejando los fantasmas y los demonios que vivió atrás, porque yo no puedo medir mi dolor de acuerdo al dolor del otro, ¿no? Y esa es una premisa muy importante en procesos de duelo. Yo no sé lo que cada quien vivió, pero mi dolor en este momento es muy importante. Y mucha gente me dice, te podrá parecer una tontería, pero estoy muy triste porque no he podido ver a una prima que tengo que la amo. Y hay gente que ha perdido de todo. Oye, sí, y hay gente que ha perdido de todo y le duele, pero tu dolor es muy genuino. Y no se vale decir, es que no exageres, no, tú tienes que agradecer, claro que hay que agradecer, pero eso no quita que nos duela y nos duela mucho. Cada uno tiene la libertad y el derecho de sentir dolor por aquello que le pasa. Y mi dolor y mis duelos y mis afecciones en la vida no tienen por qué medirse con una afección mayor o menor. Eso no lo hace más intenso o no. Yo lo vivo intenso, así es. ¿Ok? Gracias. Me dicen que les gustó el mensaje que les compartí, un poquito de aquello que trabajamos en consulta, en trabajo terapéutico todos los días. Gracias a la Keile por invitarme. Gracias por apoyarme, por invitarme a estos foros. Gracias por hacer estos foros, que la verdad todos aprendemos de ellos. No sé si habrá alguna pregunta de cierre. ¿Qué dices? ¿Qué hacemos? No tenemos preguntas más, nada más puros buenos comentarios. Agradeciéndote mucho y bueno, recordarle a las personas que siguen conectadas que nos vemos la próxima semana a la misma hora para una plática también contigo, como ya lo habías dicho
hace un momentito. Gracias, muchas gracias, gracias. Y bueno, los esperamos la próxima semana. Toda esta semana hay pláticas en la KEILE. Toda la semana hay una última pregunta, no sé si tenemos tiempo de hacerla. Tenemos 5 minutitos, sí. 5 minutitos. La última pregunta. ¿Qué diferencia hay entre evadir y transmutar? Maravillosa pregunta. Evadir es no conectar con el sentimiento. Es decir, aquí no pasa nada. Y entonces me lleno de actividades que no tienen que ver con el sentimiento para evadir el dolor, ¿sí? Podemos confundirnos, ¿no? Cuando yo transmuto es porque ya pasé por un proceso, porque lo elaboré, porque lo hablé. Porque la transmutación tiene que ver con algo. A partir de que hice esto, a partir de que, por ejemplo, a partir de que empezó esta crisis y esta pandemia y esta situación, nosotros venimos saliendo en mi familia de un proceso de duelo doble. Desafortunadamente en mi familia tuvimos que vivir la muerte de mi suegro y 10 meses después de mi suegra. Y venimos de un caos, así nos agarraron la botella y nos zarandearon. Y ya cuando estábamos levantando la cabeza y saliendo un poco y así, viene esto que nos encierra, ¿no? Y verdaderamente empecé a pintar mandalas, no para evadir. Después de todo el proceso de elaborar y de llorarlo también, y de sufrir mucho por ver a mi marido pues viviendo una situación tan delicada y tan difícil, y a mis cuñados y a mi familia política que yo quiero muchísimo, y a mis hijos y a mí misma, porque yo de verdad quiero mucho a estos 2 seres que se nos fueron y que pasaron a una vida mejor. Empecé después de vivirlo viene este paro en mi vida y me tengo que quedar en casa y paso por el proceso de ira y de decir no es justo y es que nos quieren encerrar y esto no es justo y yo voy a salir, a mí me vale y yo voy a llevarme con gente y empecé a pintar. Cuando me dijeron, Sofi, te tienes que estar en casa, no puedes salir, ¿sí? Empecé, como dice un comentario, qué bonito respetar el dolor de cada quien. Empecé a respetar mi dolor. Y empecé a pintar mandalas. Y ahí sentí la descarga. Ahí puse mi música, lloré con mi música, transformé con mi música. Todo esta vorágine y este trabajo, la gente que me conoce sabe que trabajo todo el tiempo y me gusta estar activa y todo esto de sentarme en casa, de contactar por esta vía y de pintar, me vino a transmutar, a dar el cierre a estos casi 2 años de duelo que hemos vivido. Y yo ahí transmuté. Es una actividad que voy a adquirir, que voy a dejar en mi vida y que me voy a dar el tiempo de hacer, porque ahí sano. No evado, ahí sano. Lo vemos muy claramente, ¿sí? Cuando estoy ocupada en otras cosas y me evito pensar en eso que perdí, ahí estoy evadiendo. Y cuando me permito elaborar el sentimiento a través de algo que estoy haciendo, estoy transmutando. Muchísimas gracias a todos. Espero que les haya sido de utilidad. Para mí fue muy enriquecedor sus comentarios, sus preguntas. Muchas gracias. Gracias por estar conectados, por no perder la oportunidad de autoeducarnos y de autocompartir en ambas vías nuestras experiencias. Y nos vemos la próxima semana. Creo que es mismo día, martes a las 7 de la noche también. Gracias a la KEILE por invitarme. Y bueno, nos estamos viendo pronto en la próxima plática. Gracias a todos.